Bienvenidos a un séptimo capítulo de Mostazal para el Mundo de Autóctona, porque creemos en nuevas formas de relacionarse. Hoy tenemos en nuestro séptimo capítulo a una invitada muy especial. Ella es una mujer, una verdadera autóctona, que de profesión es profesora, pero actualmente se dedica al canto y a la escritura. De hecho, una referente respecto al canto a lo divino y al humano. Ella es Miriam Arancibia, así que un fuerte aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estáis, Miriam? Bien, bien, gracias. Bien. ¿Sí? Como te das cuenta, hoy estamos acá en Ikem Sushi, un local de sushi oriundo de Mostazal, pero que le ha hecho honor también a este capítulo de Mostazal para el Mundo. Y este año abrió esta nueva sucursal acá en Rancagua, así que te quiero preguntar, ¿qué quieres para beber? Uy, ¿qué hay? Algo para la sed, una limonada, algo heladito, fresquito. ¿Menta jengibre? Perfecto. Quiero comenzar haciendo una introducción. Tú en la actualidad eres una referente nacional de esta tradición oral que es el canto a lo poeta. Y te quiero preguntar, ¿qué es el canto a lo poeta? Desde tus palabras. Bueno, el canto a lo poeta es un árbol grande, un gran árbol con un tronco grueso que tiene dos grandes ramas. El canto a lo divino, que es el canto religioso, y el canto a lo humano, que es el canto no religioso. Dentro del canto a lo divino están ocasiones como las novenas de casas de campo, los encuentros nacionales de cantores a lo divino en los templos y los velorios de angelitos. Todo dentro de una atmósfera religiosa. Ajá. Y en el canto a lo humano están todos aquellos versos y aquellos cantos que no son religiosos, por historia, por cuerpo repartido, por literatura y diferentes fundamentos. Y dentro del canto al humano hay una pequeña rama que se llama paya, que es un vocablo que significa dos. La paya es un contrapunto entre dos payadores o payadoras en décimas, un desafío poético. Wow. Entonces, el canto a lo poeta es un gran árbol que engloba todo lo que es la décima cantada con Ravel, con guitarra traspuesta o con guitarrón chileno, y es una expresión que se da acá en Chile. El cultivo de la décima y de la improvisación en décima está prácticamente en todo Iberoamérica. Uh-huh. En Centroamérica se les llama repentistas, pero acá en Chile, Argentina y Brasil se nos llama payadores. Así que y la paya es parte del canto a lo poeta, que es el cultivo de la décima cantada. Qué bacán tu apreciación, tu descripción de lo que haces. De verdad que mientras tú estabas dando esa descripción de lo que es el canto a lo poeta, reflexionaba de por qué te tenemos acá. La verdad que cuando tuve la oportunidad de conocerte de público hace muy poco, hablaste con tanta pasión sobre esta tradición oral que eres una abanderada a nivel nacional. Y nada, pues, vamos a seguir hablando sobre esto en esta entrevista. ¿Cómo nació esa conexión con esta tradición oral? Con el canto a lo poeta en mí. Uh-huh. Es bien difícil, pero bonita la pregunta, porque yo siento que soy como una persona que ha ido caminando a tientas por la vida, que me propuse muchas cosas. Me propuse estudiar psicología, me propuse ser profesora, y todas esas cosas, algunas no resultaron, otras como que medio resultaron, pero al mirar hacia atrás me di cuenta de que la música siempre había estado presente sin yo siquiera proponérmelo. La música y la poesía. Desde niña, participando en el colegio, después cuando entré a la universidad y conocí a Francisco Astorga, estudiaba y como que por hobby, como dicen por ahí, iba a cantar, y nunca pensé que mi vida la iba a dedicar a eso, que a eso me estaba llevando mi vida. Entonces, en la universidad yo estudié pedagogía en música y ahí conocí el canto a lo poeta, conocí el guitarrón chileno en la Universidad Metropolitana en un proyecto pionero que tenía don Arturo Urbina, quien fue director del grupo Cuncumén, por llevar los instrumentos tradicionales a la universidad. Entonces yo fui una de las beneficiadas en aprender guitarrón chileno ahí, y me ocurrió un día de estas cosas mágicas de la vida en que, bueno, falleció mi abuela, y cuando ella falleció, yo empecé a orguetear sus cosas. Encontré un neceser, que era una cajita de cuero, donde ella tenía sus cosas más preciadas. Tenía pelos de mi mamá y de mis tías cuando ellas eran chiquititas, tenía sus dibujos y tenía unas cartas. Y yo las empecé a mirar, y eran cartas de amor que mi abuelo le escribía a mi abuela, y estaban en décima, en cuarteta, en romance. Entonces yo ahí como dicen
por ahí me pegué el alcachofazo de que esto ya lo traía, porque mi abuelo cultivaba la poesía popular, él no cantaba, pero hacía poesía popular y yo no lo sabía. Entonces, lo que yo estaba aprendiendo con Francisco, lo que estaba aprendiendo en la universidad, yo por genética ya lo traía. Redescubriste tu identidad. Claro, lo redescubrí. Y bueno, así me fue la vida abriendo los caminos con Francisco, que era mi profesor. Nos enamoramos, nos casamos, tuvimos 3 hijos y toda una vida matrimonial juntos, cantando a lo divino, cantando a lo humano. Entonces, por esa razón yo digo que algo que yo ni siquiera me propuse se abrió el camino solo, sin siquiera yo pensarlo. Ser cantora a lo poeta, ser cantora a lo divino y a lo humano, payadora, es algo que yo jamás me lo propuse. No sé, no tengo idea cómo llegué hasta ahí. ¿Se te cruzó? Claro. Se te cruzó. Claro. Qué bacán, qué lindo. Literalmente el canto a lo poeta llegó a tu destino y ahora nos vienen los jugos, así que por favor. Vienen a nuestro destino. A nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias a Higen Sushi. Recuerden que abrieron su nueva sucursal acá en Rancagua, en Mujica 535, para que vengan acá a deleitarse de una verdadera experiencia. Así que para seguir, un salud, pues, obvio. Muchas gracias, Alondra. Salud. Salud. Yo estuve investigando en Google, sale mucho de ti, la verdad. Y tú fuiste directora de folclore o directora de un grupo de músicos. Eso quiero que me lo explique porque no estaba muy bien detallado. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque me trae tantos recuerdos bonitos al corazón. Esa fue una estrategia pedagógica, yo creo, de mi profesor de música, Claudio Ruminot, que era un gran profesor, gran investigador de folclore. Y yo era chica, yo estaba en 6º básico y él formó el conjunto folclórico del colegio. Y cuando lo formó me dice, ya, tú vas a ser la directora musical. Entonces yo me creí el cuento, pero profundamente, claro. Y yo era chica y me pasó un acordeón de este volado. Y me enseñó a tocar el acordeón. Yo sentada en un asiento, apenas me lo podía, pero lo tocaba. Y me mantuvo como directora del conjunto hasta que yo salí de cuarto. Entonces tuviste un bagaje genial. Sí. No, parece que no te encontraste con esto. ¿O fueron varios encuentros respecto a la música, ¿no? O sea, musicalmente mi profe Claudio a mí me formó con una autoestima enorme. Yo le hubiese pedido ahora, le pediría que me forjara esa autoestima en otras áreas de mi vida, pero como música siempre estaba en los escenarios, no me daba vergüenza nada, por esa formación que yo recibí de él, eso de sentirse desde niña directora musical de un conjunto, entonces habían apoderados, había gente adulta a quien yo tenía que dirigir. ¿En una película? Claro, para mí de niña fue una experiencia tremendamente marcadora que me sirvió de mucho y eso a él hasta el día de hoy se lo agradezco. Wow. ¿Cómo se llama tu profesor, disculpa? Claudio Ruminot. Él falleció hace algunos pocos años atrás. Qué loco. Oye, respecto a eso mismo, tú de alguna manera ya forjaste tu identidad musical desde muy pequeña, pero también supimos que tu tesis, cuando estabas estudiando pedagogía, fue de identidad cultural. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque va en la línea también de este programa que se llama De Mostazal para el Mundo de Autóctona, que busca visibilizar la diversidad cultural que existe acá, ¿me entiendes? No solamente la diversidad cultural, sino también la creativa, que es algo muy importante que se viene desarrollando acá en Mostazal. Hay mucha gente que está dando que hablar acá. Y cuéntame, ¿cómo nace ese tema? Bueno, ese tema nació en la búsqueda de temas que tuvieran que ver con los conocimientos previos que tuvieran los estudiantes. Nosotros veíamos en la universidad que en el currículum se buscaba siempre en la actividad pedagógica tomar en cuenta los conocimientos previos que los alumnos traen o que los estudiantes traen. Entonces yo quise ir más allá y no solamente de los conocimientos que puedan tener los alumnos, sino de toda su historia hacia atrás, su historia de familia, su historia de vida, su historia de comunidad, y eso ¿a qué nos lleva? A la identidad cultural. Entonces, a veces hay conocimientos que expresamente no están en el niño o la niña, como me sucedió a mí. Como el cajón de tu abuela. Que yo la poesía popular no estaba aparente en mí, pero sí estaba detrás.
Entonces, con las compañeras con quienes hicimos la tesis, tomamos un colegio de muestra, que era un colegio de una comunidad campesina de Colina, y hicimos nuestra investigación ahí con niños y niñas. Entonces, partimos desde la poesía, mirando cuadernos que los niños y las niñas principalmente tenían, donde de repente decía algo como, en el medio, en la plaza, hay una mata de perejil, si querés para casarte conmigo, espérame en el cine. Entonces, uno iba y les preguntaba, ¿y esta poesía de dónde la sacaste? Ah, me la dijo mi amiga, o me la dijo mi mamá. Y empieza uno a descubrir cuál es esa oralidad. Y son poemas que, de hecho, hasta yo cuando chica, cuarteta, decía. Me acuerdo una vez, yo me aprendí una cuarteta tradicional que decía, si querís que yo te quiera, sahúmate con romero, para que se vaya el contagio del que te besó primero. Entonces, y las anotaba en un cuaderno, y después se la mostré a mi tía Pati, que era mi tía escritora, mi tía poeta, y yo le dije, mira tía lo que hice, porque el niño tiene esa actitud de tomar como propio las cosas, se apropia de lo que le gusta, no por maldad, sino que porque le gustó tanto que lo hace suyo. Entonces le dije, mira tía lo que hice, yo no lo había hecho, es una cuarteta. Después mi tía me dijo, oye, pero esto es más viejo que el hilo negro. Y yo como que, se me cayó toda mi moral porque me descubrió en la mentira, pero eso me queda a mí como experiencia después ya como profesora, de que cuando un niño dice, mira lo que hice y te muestra algo que ya está hecho de hace siglos, es porque le gustó tanto que lo hizo suyo. Entonces ese fue uno de los descubrimientos que hicimos en esa investigación, que fue en el fondo recopilar poesía popular que andaba dando vueltas en los niños, y a partir de eso reconocer cuál era la identidad cultural de esa localidad, que donde estaba o alguna vez estuvo presente el canto a los angelitos, el canto a los poetas, las cantoras campesinas con las tonadas, con las cuecas, los tíos refraneros que rimaban palabras, y eso ocuparlo como estrategia pedagógica dentro de la escuela. Así que en eso consistió la tesis que hice en la universidad. ¿Cuál fue la conclusión de esa? ¿La recuerdas? Así como exactamente, no, pero la conclusión es de que existe una retroalimentación entre la escuela, de que la escuela debe ir vinculada a la identidad cultural de los estudiantes para que realmente exista un aprendizaje que sea significativo. Wow. Tomar en cuenta, porque muchas veces sucedía, al menos cuando yo estudiaba, de que había un absoluto divorcio entre lo que se enseña en la escuela, en el colegio, y lo que los niños viven en su entorno. Entonces llegamos a esa conclusión de que para poder hacer aprendizajes que realmente sean significativos y queden en la memoria de los niños, estos aprendizajes deben ir ligados a su identidad cultural. Eso no, si tomamos eso en cuenta, la historia familiar, la historia de la comunidad, vamos a generar conocimientos que los niños no van a olvidar jamás. Entonces, ese en el fondo fue como las conclusiones que sacamos. Importante saber de dónde somos para saber para dónde vamos, literal. Qué bonito. Eso mismo, exactamente. Quiero ir también a tu identidad territorial, Miriam, y quiero que nos cuentes de dónde es Miriam, porque por lo que tengo entendido tú vives en Mostazal, en el sector El Rincón, pero tú siempre fuiste de Mostazal o vienes oriunda de otro lugar. Yo nací en Conchalí, en Santiago. Y gran parte de mi infancia también la viví en Colina, porque mi mamá era profesora de una escuela rural en Colina, entonces viajábamos todos los días. Yo acompañaba a mi mamá a su trabajo cuando era chiquitita, y después cuando ya fui creciendo estudié en el mismo colegio donde ella hacía clase. Después volví a Conchalí al Colegio Cristóbal Colón, que es un colegio emblemático dentro de la comuna que lo creó el cardenal Raúl Silva Enrique, con un currículum especialmente para hijos y familiares de detenidos desaparecidos. Yo no soy directamente familiar de algún detenido desaparecido, pero ese colegio tenía un currículum especial en el cual en épocas de dictadura era el único lugar donde había democracia. Tenía un currículum de esa forma, donde
el centro éramos nosotros los estudiantes. Bueno, salí de ese colegio, estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Pedagogía, y ahí conocí a Pancho, a Francisco Astorga, que muchos lo conocerán. Él era profesor de la universidad, profesor de guitarrón chileno, de folclore, de Ravel y de guitarra traspuesta. Y bueno, él fue mi maestro, mi pololo, mi esposo. Y ya cuando me casé, me vine a vivir a San Francisco de Mostazal, esta tierra que vio nacer a Pancho. Él nació en Romeral, en O'Higgins de Pilay. Y su familia materna, por muchas generaciones, ha vivido en el Rincón de San Francisco. Entonces yo ya llevo en San Francisco aproximadamente 20 años viviendo ahí. Entonces y tengo 44, entonces la mitad de mi vida en San Francisco Mostazal ya me considero mostazalina también, con chalina y mostazalina. Qué bacán, qué bacán. Miriam, respecto a todo lo que tú me has dicho, literalmente la pedagogía ha ido de la mano tuya toda la vida, desde la conexión con la música. Bueno, la educación muy importante que tuviste, que tú mismo dices que era el único lugar que había democracia en tiempos de dictadura, y también te llevó al amor, a conocer a Francisco Astorga, una persona que es muy conocida en Mostazal, que también es una persona, un patrimonio de la región de O'Higgins, además. Para serte sincero al tiro, se me hace muy como complicado hacerte estas preguntas, pero por la naturaleza porque Francisco ya no está, pero viéndote cómo te conocí, para que entienda el público, las personas que nos están viendo, yo te conocí en un conversatorio post una película que participa Francisco, y tú hablabas con tanta pasión de Francisco, de tanta pasión también de sus profesiones, que es el canto, que es de admirar, la verdad, de admirar muchísimo. Y quiero que también en ese sentido también nos cuentes desde tus palabras y como quieras como hilar esta reflexión, qué ha significado Francisco en tu carrera artística y también personal. Sí, es una gran pregunta. Yo siento que durante mucho tiempo con Pancho fuimos uno solo. De hecho, el encuentro de payadores del Rincón, que es el más antiguo de Chile, lo organizábamos entre ambos. Primero partió él organizando el encuentro con su mamá, María Redondo, y su papá Bernabé. Su mamá falleció, yo empecé a pololear con Pancho y le ayudaba. Después también, nos casamos y ya éramos los dos organizando el encuentro. Falleció don Bernabé y ahí nos quedamos solos organizando los dos. Y y no solo en el encuentro, sino que con muchas iniciativas trabajábamos juntos. Entonces, luego de la partida de Pancho, me quedó el llevar físicamente esa bandera yo sola, pero yo siento que no la llevo sola. Lo tengo al lado conmigo, sin cuerpo, pero sigue trabajando conmigo. Le pregunto muchas cosas, le converso. Él en cierta manera también trata de comunicarse y responde. Así es que ha sido un proceso lento. Él era un hombre muy pacífico. Entonces, con su partida, él me dejó su paz. Y yo la siento de esa manera en mi corazón. Y me doy cuenta de que su legado sigue. El recuerdo de él en las personas, las cosas que hizo. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Aquaideas que le grabó a él muchos videos donde él enseña a tocar guitarrón, donde enseña guitarra traspuesta. Entonces él, sin estar en este plano físico, sigue enseñando, porque hay gente que sigue revisando los videos y hay alumnos de la universidad, jóvenes aprendiendo guitarrón con las enseñanzas que él dejó. Entonces él sigue siendo un árbol fructífero que sigue dando frutos, no solamente en mí como su esposa y los frutos de nuestros hijos y de nuestra familia, sino que más allá de eso también. La verdad que tú me hiciste conocer a Francisco Astorga. Yeah. Porque aunque ya se había hablado de él, de hecho en el Centro Cultural Estación hay una suerte de estatua de metal de él, pero tú en ese conversatorio que te conocí, que estuve de público, vimos una película que no recuerdo el nombre, si la quieres nombrar. Un buen hombre se llama la película, es del director Alexis Díaz. Esa peliculaza que habla de la realidad
de cualquier persona, literal. Tú ahí decías que la persona, ese Francisco Astorga que estaba en esa película, el Francisco Astorga que era como que él, tú decías que él no actuó, que fue como volver a verlo. Y sabes que en esa vivencia, en esos pocos minutos que lo vi en esa película, una persona súper sabia que te invitaba siempre a reflexionar, que a través de su arte te enseñaba constantemente. Eso como lo que podría rescatar sin haberlo conocido. Y siento que es muy parecida a ti en algún sentido también. Lleva esa bandera que tú decías, esa bandera que llevábamos juntos, es algo que en una de esas tú toda la vida has hecho. Mira, lo que tú comentas de la película precisamente, en esos minutos en que él aparece en la película, yo lo encuentro mágico porque está sintetizado lo que él era y sin que tal vez el director se lo haya propuesto. En la película, Pancho encarna a un campesino que en algún momento es como la sabiduría aconsejando a un joven, que es el protagonista de la película. Entonces uno ve esa escena y yo lo veo y digo, ese no es un personaje, es Pancho, él mismo se está representando a sí mismo ahí dentro de la película. Entonces eso también se debe también a la genialidad de Alexis Díaz, que es el director, quien se sale un poco de lo cuadrado que de repente es uno, y en vez de haber puesto un actor haciendo de campesino, fue y buscó un campesino, buscó a una señora y también la puso a una mujer campesina. Entonces hace esta obra de arte, esta película, donde interactúan actores y también personas que no son actores, y eso le da una magia especial a la película. Y yo siento que es una película que realmente tiene magia. Cuando yo la vi por primera vez, yo sentía literalmente que Pancho también quería ver la película porque él no alcanzó a verla, y fue como si su espíritu me atravesara el pecho viendo él la película con los ojos míos. Eso yo lo sentí así. Y de hecho la película se estrenó en Santiago justo cuando se cumplían 3 años del aniversario de la muerte de Pancho. Entonces el 3 es un número bien simbólico, y el día, Pancho murió el día 10 de julio, la película el 11. Entonces todo iba coincidiendo, así que esa película tiene un ángel al lado que la está acompañando y la está difundiendo por todas partes. Qué bonita entrevista estamos teniendo. Qué bonito lo que nos cuentas de Francisco, de esa película, que es una peliculaza, la verdad que se la recomiendo a las personas que nos están viendo, y gracias a esa película, literal. Yeah. Y como te había comentado, hoy estamos acá de local en Ikem Sushi, y nos trae esta tremenda sorpresa, una variedad tremenda de productos que me dejan loco. Primera vez que estoy en una entrevista tan rica como esta. ¿Cierto? Sí. Así que comamos, pues. Vamos. Yo igual ahí, al ataque. un chino que no come como chino. Oye, ¿sabías que Ikem Sushi tiene 3 sucursales? 2 en Mostazal, ¿Ya? y acá estamos en Rancagua, en Mujica 535, Qué mejor. ¿cierto? Y me dicen por ahí que se vienen cositas, así que vamos a estar atentos. Más a las redes. todavía. Ikem siempre sorprende, Está exquisito. ¿cierto? Oye, ¿sabes por qué ahora apareció Ikem Sushi? Porque son los patrocinadores de esta sección en este 7º capítulo de Mostazal para el Mundo de Autóctona, que se llama Sección Autóctona. Vamos a hacer preguntas respecto al territorio. Son 3 preguntas, así que vamos a ir con la primera al tiro, ¿ya? Normalmente siempre es una más o menos que debería saberse por regla general, si es que vive en Mostazal. Otra que busca relacionar al invitado, invitada en este caso. Y otra que es una pregunta abierta que te vamos a hacer, ¿vale? ¡Ay, qué nervios! Así que vamos con la primera pregunta. Esta es fácil, pero queremos hablar de ello. ¿Qué cuerpo de agua atraviesa el centro de Mostazal? Centro urbano. El río. ¿Qué río? Bueno, yo conozco 2, el río Peuco y el río Codegua.
Guau, se nota que eres del sector al rincón. Sí. Ahí lo lleva en la Ahí sangre. está, porque al ladito. Sí, pues. Peuco, ¿sabes qué Peuco significa unión de aguas? No lo sabía. Sí, porque co viene de agua, Peuco. Peuco. De hecho, en el sur hay un sector que se llama Melipeuco. Entonces, y Meli significa cuatro, entonces se juntan cuatro ríos. cuatro ríos. Lamentablemente, la respuesta no es la correcta. Como tú bien decías, existe el río Peuco que cruza por tu sector, literal, Ajá. cordillerano, hacia Angostura, se podría decir. Además está el estero Codegua, que es el que viene de Codegua, literal, de la Leonera. Y el que cruza por el centro de Mostazal se llama estero Tronco. Estero Tronco, ni siquiera lo había escuchado nombrar. Sí. ¿Y a qué debe ese nombre? La verdad que lo desconozco. No hay una toponimia en Mapudungún, por ejemplo, que podamos como acercarnos a una reflexión de su nombre. Pero sí te puedo decir que este río hace muy poco tiempo estaba seco. Estuvo seco por alrededor de 4 años, lamentablemente por las instituciones privadas que no respetan los derechos de agua. Claro. Y la coexistencia de la naturaleza acá en el territorio. Pero ahora con estas lluvias, con este equilibrio natural que hemos tenido, hemos podido de nuevo no solamente disfrutar del estero Tronco, sino también el río Peuco. El río Peuco hace cuánto que no fluía. Así que eso es muy importante. Ahora vamos con la segunda pregunta y dice así: ¿qué famoso e importante artista oriundo de Mostazal recibió el reconocimiento del Foro Latinoamericano de Educación Musical? Ah, bueno, Pancho. Francisco Astorga. Pancho Astorga, literal. Pancho Astorga fue muy condecorado tanto en vida como después de haber fallecido. De hecho, ese premio del Foro Latinoamericano fue al poco tiempo después de que él falleció. Me lo mandaron a mí. Sí. Wow. Recibió el premio Oreste Prat de la Academia Chilena de la Lengua también. Patrimonio Inmaterial de la Sexta Región. También. Hijo ilustre de San Francisco Mostazal y de Codegua también. Sí, el aplauso. Respondió bien. No, esta pregunta tenía muchos significados para nosotros y obviamente para ti. Hace un momento hablabas de Francisco, hablabas de que también estaba en YouTube y yo vi sus programas. Pues. De hecho, cuando estuvimos en este ejercicio de desarrollar esta idea, también buscamos referentes y llegamos a Francisco Astorga, en donde él también entrevistaba y visibilizaba a otros cantores, cantoras y también intervenía con su arte. Así que eso, es una pregunta muy significativa. Que queremos también hacer esta doble partida de no solamente visibilizarte a ti y tu gran trabajo que haces, sino también el de tu pareja. Esa era una pregunta fácil para mí dentro de la prueba. Literal. Vamos a ver cómo salgo con la otra. Ahora vas súper bien, llevas un 33% de las preguntas correctas y vamos a seguir la tercera, como te decía en un principio, que esta pregunta es abierta. Se la hacemos a todos los participantes que han pasado por el programa de Mostazal para el Mundo de Autóctona y dice así: nombra 3 personas influyentes de Mostazal o del territorio para ti. 3 personas influyentes dentro de... O que tú quisieras destacar. Uy, hay hartas personas, pero los que para mí son mi fuente de inspiración son mis maestros, los poetas populares. Tal vez no solo de Mostazal, sino que de la región, porque culturalmente no hay división geopolítica. Para mí fue, por ejemplo, muy impresionante conocer a don Heriberto Ibarra, de Codegua, pero súper pegadito a San Francisco Mostazal. Elías Zúñiga, de Los Marcos. Y también hay un artista que yo valoro mucho, que es Héctor Leal, que es titiritero. Él trabaja con los títeres, fabrica títeres, los títeres guilloles, que son una forma antigua de hacer los títeres, que son los que no tienen movimiento en la boca. Trabajó con nosotros en la grabación del encuentro de payadores Francisco Astorga Redondo, del primero que se hizo después de la pandemia, y yo diría que ellos, hay mucha gente. Mostazal tiene harta identidad cultural, pero a mí personalmente los que más me han marcado son los cantores populares, en este nombre, sí, y cantoras también.
¿Chiquillos, disculpa, de qué comunas son? De San Francisco. Héctor Leal es de San Francisco de Mostazal. Elías también es del sector de Los Marcos. Y Heriberto Ibarra era de Colegüe. Claro. Qué bacán. Eso, pues estamos terminando la sección autóctona. Qué bacán que tú puedas como reconocer también a personas que están como, caminan ese mismo arte, ese mismo talento que es el canto a los poetas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y también cómo desde ahí entrelazas también a tu último nombrado, que es titiritero. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Así que sigamos con la entrevista. Ahora quiero volcar todo lo que estábamos hablando, que de alguna manera estábamos hablando de lo que has venido haciendo desde tu inicio. Ahora vamos de plano a lo actual. Cuéntame, ¿qué hace actualmente Miriam Arancibia? Bueno, actualmente soy la organizadora del encuentro de payadores más antiguo de Chile que se hace en el Rincón de Mostazal. Esa es una de mis actividades más importantes. Hago clases también de canto a los poetas de manera individual. Uh-huh. Y también estoy trabajando en un libro que, si Dios quiere, va a salir a la luz pública la primera semana de octubre. ¡Wow! Así que en eso están enfocadas mis energías. A decir que esto estaba pauteado, pero mira que tengo acá. A la sombra del cedrón. Cuéntanos un poco más de tu libro, de qué trata, qué línea de la literatura quieres plasmar en esa obra que se viene. Bueno, este libro, que se llama La sombra del cedrón, lo hicimos entre dos autoras, Uh-huh. Patricia Arancibia y yo. Patricia es mi tía materna. Ella es poeta. El libro se llama A la sombra del cedrón, en honor a este arbusto que estaba y que está en la casa de la familia Astorga Arancibia y que ha sido el testigo del crecimiento literario de ambas, de Miriam y de Patricia Arancibia. Entonces, gran parte de la obra poética de mi tía Pati está acá y la mía también, digamos que 50 y 50%. Y en este libro hay poemas, relatos y cuentos, tanto de mi tía como míos. Antes de comenzar esta entrevista, estábamos hablando del libro y tú me hablabas de cómo escribes desde la no ficción. Claro. Cuéntame de eso. Bueno, dentro de los estilos literarios hay muchos. Uno de los que yo desarrollo acá es la literatura no ficción, que es cuando uno es parte de un hecho o cuando observa un hecho y lo relata tal cual es. Y muchas veces sucede, o la gran mayoría de las veces, en que estos relatos de literatura no ficción son más impactantes que los que son de ficción. La realidad siempre supera la ficción. Exactamente, dicen. la realidad supera la ficción, de eso se trata. Y bueno, con respecto a mi estilo literario, yo provengo de la escuela literaria del canto a los poetas, que es de la tradición oral. Lo que a mí me fascina y me impacta mucho de la tradición oral de la literatura del canto a los poetas es que es poesía creada por personas que no sabían leer ni escribir. Y esos versos del campesino que no sabe leer ni escribir son traspasados de generación en generación. Entonces eso me deja como lección de que todos podemos crear poesía. Incluso alguien que no sabe leer ni escribir y que mantiene la memoria viva del pueblo. Esta forma de haber hecho literatura por siglos es también a la vez una literatura selectiva, porque la memoria solamente se guarda lo mejor, lo que recuerda. Entonces lo que tenemos hasta hoy en nuestros días de la tradición oral, como ha ido pasando de generación en generación, es lo mejor, lo que nos han dejado nuestros ancestros. Entonces esa es mi escuela, atrapar esa escuela que es de la tradición oral y ahora ya poner las letras y llevarlas al libro, es lo que es el sello que le da la huella digital a lo que yo escribo. Hay cuentos que son por ponderación, cuentos que relatan historias campesinas, entonces esa influencia se nota
en los cuentos, en la poesía, en los relatos. Acá hay décimas, hay romances, cuentos campesinos. Qué bacán lo que me dices. Es, oye, y en tu libro que se viene en octubre, ¿qué decías tú? Sí, a principios de octubre. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cómo pretende? ¿Algún lanzamiento? ¿Tienen algo en mente? ¿O nos estamos adelantando mucho? Estamos planeando un lanzamiento posiblemente en Conchalí, que es el lugar donde nació este cedrón, o en Quilicura. Quien lo desea adquirir se puede contactar conmigo o con mi tía para tenerlo y por qué no más adelante poder hacer alguna presentación de él también en San Francisco, en Mostazal. No, es que tiene que hacerse. Sí. Es que tiene que estar ahí. Sí. De hecho, muchas historias de las que están aquí fueron inspiradas en localidades de San Francisco de Mostazal. Qué bacán. Del Rincón específicamente. Oye, y me llama mucho la atención también el diseño visual de ese libro y hace como también referencia a tu forma también de describir el canto a los poetas, desde un árbol, desde las raíces, desde sus troncos y eso, como que me encantan esos detalles. Estoy descubriendo que los libros tienen una vibración especial, no solamente por el contenido, es un libro amigable, tiene colores, la portada la hizo mi hijo Francisco Astorga Arancibia y también el editor, aquí hay algo que para mí es tremendamente mágico, pero el editor está domiciliado en Padre Mariano Puga, población La Legua. Y el Padre Mariano Puga era pero muy, muy amigo nuestro de Pancho y mío. En el Te Deum nos encontramos muchas veces, entonces hay coincidencias que no son coincidencias. Qué bacán, qué bacán. Así que para mí tiene una energía pero muy, muy bonita este libro. Francisco Astorga siempre sale ahí en tu camino, literal, constantemente. Sí. Oye, qué bacán. La verdad que cuando salga yo quiero uno, así que me voy a anotar ahí. Pues lo voy a guardar. ¿Ya? Oye, estamos finalizando esta entrevista. ¿Qué te pareció esta experiencia acá en Igem Sushi? Oye, me parece maravillosa porque no solamente me sentí cómoda conversando contigo, sino que jamás en mi vida había tenido una entrevista con tantas cosas para comer. Yo te decía hace un rato atrás que haber sabido tal no hubiera almorzado hoy día. No, mala mía por no avisarte, sí. ¿Verdad? Sí, pero este jugo está exquisito. Menta con limón, menta, jengibre, limón. La verdad que estoy muy feliz de haberte entrevistado, Miriam. Estaba súper ansioso de que llegara este momento, de conocer tu historia de tu ser y nada, pues, lo mejor para lo que venga. Tú eres un artista que vive de lo que le gusta, tanto de tu perfil artístico, del canto a los poetas, como escritora. Y nada, pues como equipo te deseamos lo mejor. Eres una persona que inspira mucho, que por algo te tenemos acá. Y eso, pues. No sé si quieres agregar algo más, la cámara está para ti. Gracias a ustedes, a las personas que nos han atendido con este tremendo recibimiento y que a ustedes como programa también les vaya súper bien. Sí, pues eso esperamos. Esperamos que se sigan sumando instituciones, marcas, empresas, para que vamos a seguir diciendo de Mostazal para el mundo de autóctona. Pero antes de terminar, volvamos, te quiero pedir si es que nos puedes hacer una demostración del canto a los poetas. Bueno. Con autóctona mi canto, con autóctona mi canto junto con Víctor Gabriel. Mi saludo para él y pa' Mostazal mi manto. Hoy les agradezco tanto en
en este bello sendal de la senda principal con el verso que ella aflora. Soy Miriam y soy cantora de tierras de mostazal. Yo me voy aquí a salir de todo protocolo para hacer esta despedida. Me voy a acercar acá. Muchas gracias por venir. La verdad que ha sido un placer estar contigo. Y nada, pues de Mostazal para el mundo, de Autóctona. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran nomás. Ya, pues. Chao.